¿Qué tal? Buen día. Pues el día de hoy estoy muy contento de tener aquí en este espacio donde estamos trabajando el desarrollo humano. Y recuerda que el desarrollo humano lo que le ofrece a las personas, lo que nos ofrece es poder tener muchas más opciones de aquellas a las que estamos acostumbrados manejarnos en lo que es nuestra vida. Es decir, todos los seres humanos generalmente crecemos viendo que nuestro entorno es, ahí están las posibilidades que podemos tener para nuestro crecimiento. Y el desarrollo humano, este espacio, lo que está buscando es proporcionarte muchas más opciones para que entonces la visibilidad de oportunidades sea mayor. Y el día de hoy tengo mucho gusto, mucha alegría de que esté conmigo alguien con quien he compartido una historia familiar muy bonita y cuyo testimonio de vida para mí es importantísimo poder compartirlo. Roberto, gracias por estar aquí. Roberto José Elías Orozco. Al contrario, tocayo, pues un gusto la invitación y estar aquí contigo. Pues mira, quisiera compartir a las personas que nos hacen el favor de seguirnos en mi canal, tu historia como testimonio de vida. Es decir, que tu historia pueda servir a otras personas, ya sea para jóvenes, para niños y también para papás, sobre la oportunidad de este acompañamiento que tú tuviste para haber logrado pues, este camino deportivo tan importante. Platícame un poquito, estamos hablando del deporte del tiro. Platícame de dónde viene estas ganas, este aprendizaje que tú tuviste en cuanto al tiro. Pues mira, la verdad es que el tiro deportivo en mi vida fueron una serie de circunstancias las que me hicieron tomar la decisión de, pues, de poder desarrollarlo en mi vida, ¿no? Hablo de esta serie de circunstancias desde que mi abuelo lo practicaba, ¿no? Me tengo que ir a la historia porque en la ciudad de León hay 2 clubes de tiro. Uno de ellos fue fundado, entre otros 19 personas, 19 entusiastas, eh, impulsores de este deporte, este Club Cinegético del Bajío, ¿no? Hace más de 80 años ya. El año pasado cumplió 80 años ese club. Y es uno de los 2 clubes de la ciudad. Entonces, a eso nos remontamos, a de que mi abuelo le gusta esta actividad, la desarrolla junto con su hermano, mi tío abuelo. Es parte de este grupo de 20 fundadores. Y después esta actividad cinegética y del tiro la heredan a mi padre y a mi tío también, su hermano, Que en este caso estás hablando de don Roberto Elías Martín del Campo y de Enrique Elías y Martínez. de Enrique Elías Martínez del Es esa primer generación, digamos, Roberto, nuestro abuelo mayor, el mayor de ellos, y Enrique, el menor de ellos, pero siempre fueron compaginando no solamente, tú lo recordarás, sus actividades laborales, Sí. porque se dedicaban a lo mismo, sino también la pasión por un deporte, siendo personas totalmente diferentes, uno y otro, ¿no? Pero bueno, en esa segunda generación, pues, mi padre, primero mi tío, que es el mayor, después mi padre también, siguen esta tradición, pero ya la hacen de manera más competitiva, de manera más deportiva, porque a los 2 les toca representar a nuestro país en esta actividad, ¿no? Y entiendo que en ese momento que a Alejandro y a Sergio participan de manera más profesional, más formal, es porque ya estaban las bases para este deporte en el estado. Y no tanto, pero la verdad es que en ese entonces, pues, ellos se las fueron, formando, ¿no? O sea, finalmente, ellos se involucran en una participación a nivel nacional y generan para ellos mismos las condiciones de poderse preparar lo mejor posible, porque en ese entonces, y no sé si en la actualidad, eras de provincia y era muy complicado poder acceder, y tenemos pláticas con ellos y nos lo dicen, ¿no? Aunque tuvieran la preparación, aunque llegaban allá con el resultado, muchas veces el favoritismo hacia los capitalinos por estar ahí, todo el entorno era diferente, ¿no? Entonces, para ellos era doblemente complicado el poder, prepararse y aparte llegar ahí a quitarle un lugar a los capitalinos, ¿no? Era la manera de Sí que en ese tiempo, según tengo datos, se centraba mucho más, a como hoy sucede, todo en la Ciudad de México.
Así es. ¿no? Entonces, provincia era como, de alguna manera, espacios con menos fuerza, por así decirlo, menos representatividad y menos organización. Menos infraestructura, obviamente cero apoyo de cualquier autoridad gubernamental, entonces sí la tenían complicada. Sí. Pero aún así lograron destacar y lograron, pues, estar a la cabeza, digamos, y esa generación es la que nos hace a las generaciones que entramos detrás, pues, ver que ellos han llegado a cierto nivel y que se puede, aspirar a un desarrollo en el cual esta actividad o este deporte me permitirá, pues, ya de ahí empieza la imaginación, ¿no? O sea, me permitirá también representar a mi país en algún evento, o me permitirá a lo mejor salir del país representándolo, a qué competencias, y empieza esa como cosquillita Sí. de saber qué puedo hacer si yo me dedico, si yo le entro, si yo sacrifico, porque finalmente el deporte es sacrificio en muchos sentidos, pero qué puedo lograr, ¿no? Entonces, Claro. por ahí fue esa cosquillita de los inicios, y por eso te digo que fue muy circunstancial, porque eh, en entrevistas anteriores me han preguntado: "Oye, ¿cómo te involucras?". Pues yo puedo decir que por tradición familiar, Sí. pero yo tengo que contar esta parte de la historia para que se entienda el porqué de esa tradición familiar. Si no, se puede pensar que, okey, pues hiciste lo mismo que hicieron tu padre, tu abuelo. No, o sea, cada uno tuvo Cada generación aportó algo, ¿no? circunstancias diferentes, desde que te digo la historia de mi abuelo, a crear un club, unas instalaciones para donde practicarlo, y las generaciones subsecuentes, pues ya la teníamos un poco menos complicada que las de arriba, ¿no? Y según recuerdo, nuestra infancia, los domingos era ir al cinegético con mi abuelo, con mi tío Alejandro, con mi tío Sergio y bueno, las familias aledañas, al club. Y mientras el abuelo y los tíos estaban tirando, nosotros estábamos jugando, ¿no? Me acuerdo que había una presa, que en época de lluvias, cazábamos sapos. Había unos juegos, también donde nos divertíamos muchísimo, pelotas, una palapa. ¿Y qué pasa contigo? ¿Cómo te empiezas a involucrar en el tiro, en el cinegético? Sí, pues es que ese era el domingo, ¿no? Ir a acompañar en este caso nosotros, a mi papá, a que él practicara, pero nosotros nos aburríamos, entonces buscábamos maneras de podernos divertir y, le encontrábamos forma y juego a lo que tuviera ruedas o a lo que fuera para podernos, pues, estar ahí, pasando el tiempo. Y como bien mencionas, ni siquiera era presa, a lo mejor era un estanque que Sí, un estanque, así es. Así le puse mucha categoría. y todo esto, pero bueno, esa era la parte en la que nosotros, o en lo personal, tenía yo contacto con el campo de tiro. Okey. Eh, Sin embargo, a esa edad, yo muy pequeño, de unos 10, 11 años, como 12 años más o menos, eh, digo, en ese entonces la actividad del tiro era para gente adulta, por eso nosotros no estábamos involucrados en ello, ¿no? No ¿Exclusiva para los digo, no adultos? es que fuera exclusiva, pero, pues, era manejo de armas, era una serie de cuestiones que tú como niño, como joven, eh, no otra vez, no había la persona a lo mejor que te pudiera llevar o simplemente así se acostumbraba, Sí, ¿no? sí, sí. El tirador y era ya gente adulta. A mí me tocó acompañar a mi papá. Fíjate que mi mamá también se involucra en el tiro, precisamente por esta circunstancia de que, bueno, a mi papá le gustaba la actividad y pues salía los fines de semana a alguna competencia y ella le dice: "Oye, pues yo te quiero acompañar, o sea, yo no me quiero quedar en la casa, ya los niños están más grandes, Sí. pero enséñame para acompañarte también". Y la enseña y, pues, llega también a representar a México en algunas competencias que se hacían en Ciudad de México, precisamente. Y eso compaginó mucho ya la actividad de que pudieran ir más desahogados a ciertas competencias, ¿no? Porque anteriormente había que ir a Monterrey, a Tampico, Ciudad de México, y pues sí era, prácticamente desde el fin de semana del viernes, competir sábado y domingo, y regresarse el domingo por carretera. Y a mí me tocó acompañarlos en algunas ocasiones a esas competencias, ¿no? Y yo lo veía entonces que la competencia, pues, era pura gente adulta, ¿no? Sí. En ese mismo
tenor, pues, a mí no me surgía ninguna cosquillita de poder participar o algo, porque, pues, yo veía que era de gente adulta. Pero a alguien se le ocurre en ese entonces, estamos hablando de 1988, Okey. a Demetrio Aja, era un español que vino a México y radicó en Veracruz, y estaba involucrado en el tiro, de decir, oye, pues vamos incitando a las nuevas generaciones para que se involucren en el tiro. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, y si queremos tener una mayor representatividad en un futuro cercano, pues necesitamos que sean niños, jóvenes ahorita, porque si no vamos a seguir con el mismo círculo de gente adulta que no tiene el tiempo, no tiene la infraestructura y todo, y esto no va a crecer mucho. Y la verdad es que fue una idea que la presentó a la Federación Mexicana de Tiro, se hizo una convocatoria para que ese primer campeonato nacional infantil se hiciera en Veracruz. Tomó un patrocinio de una marca de rifles de aire que te deberás de acordar, o la gente los debe de ubicar porque es legendaria, Rifles Mendoza, Sí. de decir, esta competencia, como es para niños, se va a tirar solamente con rifles nacionales. Digo, Mendoza era la única a nivel Sí, nacional, entonces, pues, era como decir, solamente vamos a tirar con su rifle, ¿no? Entonces, logra un patrocinio para decir: "Oye, vamos a hacer un campeonato y vamos a premiar a los ganadores". y entonces viene este campeonato, Viene este campeonato en Veracruz, mi papá, fue en Veracruz, donde este señor, repíteme el nombre, por favor. Demetrio Aja, Demetrio Aja. Él propone y se hace en Veracruz, la sede es en Veracruz. se hace en Veracruz, se hace una convocatoria a nivel nacional. En ese entonces, mi papá estaba aquí en Guanajuato como presidente de la asociación y, coincidentemente, Gustavo Sagiante, el entonces director de Acción Deportiva Ujú. Municipal, que ahora es la Comisión Municipal del Deporte, eh, al entrar a ese puesto, don Gustavo, como que quiere diversificar los deportes y las actividades que se ofrecen en la deportiva del estado. Y bueno, pues ubican a mi papá como presidente de asociación y le dicen, oye, pues queremos que el tiro sea una de las actividades que vamos a promover aquí. Pero pues no había entrenadores, no había nada. Dice, pues órale, yo le entro. O sea, yo soy el presidente de la asociación, pero yo le entro y una vez a la semana, 2 horas vengo aquí, buscamos un espacio y hacemos una cancha de 10 metros para tirar con rifles o sí, con rifles de diábolos y todo. Y ahí empieza esa actividad y te digo, se conjunta con que ese año hay el campeonato nacional. Entonces mi papá empieza a preparar a un grupo de niños ahí en ese entorno de la deportiva. Obviamente me comenta a mí también que hay este campeonato y mi papá, como ya también mi mamá estaba involucrada, hizo una pequeña canchita de 10 metros en la cancha, pero te estoy hablando de una canchita de que pues en un cajón pones a 10 metros el blanco y con una polea lo llevas y lo traes, ¿no? Entonces mi mamá literalmente hacía la comida y mientras estaban cociendo los frijoles se venía a hacer 10 disparos y así practicaba. Y bueno, era una dinámica un poco curiosa, ¿no? Pero Muy creativa, con muchas ganas, ¿no? creativa, así es. Pero entonces yo aprovecho esa instalación en la casa y a mí me dejan mi tarea, digamos, para hacerla yo entrenar en la tarde. Y así yo fui entrenando. Yo nunca entrené con el grupito que él tenía en la deportiva, yo entrenaba acá. Pero, finalmente vamos al campeonato nacional, este grupito de tiradores y yo, y pues creo que mi papá lo hizo muy bien, porque prácticamente en las categorías que hubo, las ganamos todas, ¿no? El grupito que llevamos. A mí me toca ganar en mi edad, en mi categoría, y pues eso como que te levanta el ánimo y dices: "Ah, caray, como no soy tan malo, ¿verdad?". Eh, de entrada sí nos sentíamos preparados, pero cuando llegamos allá, pues vemos que la preparación nuestra o lo que hicimos para llegar ahí fue superior a lo que otros más hicieron. Tú lo comentabas y decías, bueno, sí, ciertamente hay que desarrollar el talento, eh, pero ahí prácticamente era un talento conjuntado con una buena preparación. Claro. Entonces, ese fue mi inicio, digamos, en el deporte como tal. Y como vuelvo al punto de que no era un deporte de adultos, pues esta fue una competencia que se organizó y que empezó a crecer año con año, pero una competencia al año. Entonces,
no teníamos mayor participación nosotros. Entonces, la idea de mi papá fue, a ver, ¿te gustó? ¿Ya viste que sí lo puedes hacer? ¿Te quieres dedicar a esto? Pues empieza a entrenar, pero vas a tener que competir contra los adultos, Que eran los que y existían, que eran los que existían y pues no había de otra, ¿verdad? No, pues órale, practicaban, ¿no? era un reto, pues órale. Y así fue como iniciamos. Ya no todo el grupo que él tenía, sino pues ahora sí que a quienes nos interesó seguir Okey. esta dinámica. Obviamente mi siguiente competencia, y la recuerdo muy bien, fue en Tampico, acompañándolos a ellos. Era una competencia muy fuerte porque venían los norteamericanos, al campeonato de tiro del Golfo, y pues ahí uno también se daba cuenta de cómo estaba la dinámica, ya una competencia nacional y todo. Pero entonces ahí, de primer lugar en el campeonato nacional infantil, mi siguiente resultado es el último lugar en la siguiente competencia, lo cual era muy normal, ¿no? Porque estaba Claro, con gente que ya tenía muchos años compitiendo, así etcétera. es. Pero, pues, fue mi piso, y de ahí fui levantando, levantando, levantando hasta, bueno, eh, lograr, ser el número uno, digamos, en esa modalidad, ¿no? Y sobre esta historia que nos compartes, sobre este testimonio, Roberto, yo lo que observo es que en tu entorno, primero hubo alguien, comenzando por don Roberto Elías, que tenía ese gusto y que se organizó con otros para generar el deporte básicamente en el estado. Posteriormente, tu papá, que se mete de lleno y que logra, pues, algunos títulos, lugares importantes a nivel nacional en cuanto al tiro. Pero también el poder apoyarte a ti, lo que yo veo es alguien que estuvo conteniéndote y observándote y apoyándote en su momento para que pudieras desarrollar este deporte. Sí. Sí, la verdad es que mi papá, fungió un papel muy importante en mi desarrollo deportivo en este deporte. Eh, Otra vez, la relación que tuvo él con mi abuelo en su momento fue de ser una mancuerna Ujú, muy competitiva, porque, eh, en su momento les tocó ir a competencias nacionales, sobre todo hablando de siluetas metálicas, que es ujú. una modalidad que prácticamente se desarrolló en México, se originó y se desarrolló en México. Ah, mira, eso no lo sabía, ¿eh? Sí, y bueno, ya a la postre, después mi papá lo compagina mucho con el tiro olímpico, que es a lo que me referí en hace un momento. Pero en siluetas metálicas sí lograron hacer una mancuerna ambos, muy importante. Tú te recordarás que nuestro abuelo tenía en su casa las máquinas de recarga. Así es. Entonces, pues era como un laboratorio, o sea, era como si fuera un científico, Sí. pero que tenía, o vamos a ponerlo mejor, como si fueran los pits de Fórmula 1. Tenía su piloto, que era mi papá, pero él se encargaba de toda la logística, de la balística, porque tenía que pesar exactamente los gramos que debe de pesar para que le dé el resultado al tirador, ¿no? Sí, Entonces, la función de mi abuelo era recargar los cartuchos y tenerle a mi papá listo su dotación sí. para ir a las competencias y literalmente barrer. A mí eso sí ya no me toca verlo, pero me lo cuenta mi papá, ¿no? Que a veces llegaban a las competencias y ya llegaron los Elías, ¿no? Pues ya en algunas competencias Vienen bien armados. no los dejaron ni participar, porque por el dominio tan extenuante que ya tenían sobre las competencias, ¿no? Entonces, esa competitividad, pues, a mi papá se le queda Claro. toda la vida. Este, y es lo que empieza a tratar de impregnar en quienes él tiene como candidatos a desarrollar, ¿no? O sea, vas a entrar a esta actividad, pues le vas a entrar bien, no vas a entrar a medias tintas. Vamos a tratar de tener lo mejor que se pueda en cuestión de armas, en cuestión de cartuchos, de diábolos, de equipamiento, de lo que tengamos a la mano, para que tu desarrollo vaya a la par de tus ganas o de tu disciplina que Ujú, le imprimas para poderlo desarrollar. ujú. Aún con las deficiencias que pudiéramos tener comparados, porque finalmente si querías competir, te tenías que, a veces comparar con el mundo, ¿no? Y pues era algo
que difícilmente podíamos tener la misma infraestructura. Claro. Pero bueno, finalmente teníamos en ese entonces una competencia internacional en México que se llamaba Benito Juárez, que se hacía en el polígono de tiro Vicente Suárez, que está en la Ciudad de México. Y, pues era un escaparate como para poder en el año prepararte, ir a los selectivos, lograr clasificar y ahí participar en un evento internacional, ¿no? Fue lo que él hizo, porque este campeonato, esta competencia duró 22 años, prácticamente él desde la primera, que fue en 1972, hasta casi las últimas, en los 80 y tantos, participó. Y bueno, vuelvo al punto, esa mentalidad, competitiva es lo que hace que, mm, lo impregne en este caso, yo fui el único de 5 hermanos que le siguió esta tradición o este gusto de mi papá, pero, siempre fue muy disciplinado, muy estructurado para poder, llevarme lo mejor posible hasta donde él pudo, esta disciplina y que me llegara a un nivel en el que, bueno, lo pudiera desarrollar. Pero sí, siempre ha sido un pilar muy importante. Entonces, aquí desde el desarrollo humano es importantísimo que, y esto es un mensaje para los papás, para los maestros, el acompañamiento hacia el niño que tiene talento. El poder hacerle ese entorno que le facilite lo más posible el que pueda desarrollar ese talento, ¿no? Eso es importantísimo, porque si no existe este mentor, este cuidador, pues un niño fácilmente puede decir: "Ya no quiero", y a lo mejor el talento lo deja ahí guardado, y quién sabe si se vuelve a usar en alguna otra cosa, ¿no? Platícame entonces, ganas tú llegas a estas posiciones en la competencia de los niños, después empiezas a competir realmente, pues, con los adultos que eran los únicos que había una gran brecha entre los niños que habían ganado esa competencia con los adultos, porque no había intermedios, empiezas a competir con ellos y quedas en último lugar. ¿Y qué pasó después para poder llegar a tus competencias ya incluso al nivel mundial? Pues ahí es cuando empieza ya, digamos, un programa de entrenamiento, llevado por mi padre, en el sentido de prepararnos para lo las metas, más a corto plazo, ¿no? O sea, con un programa de entrenamiento frente a las posibilidades que había Así a es. futuro. Y siempre creo que cuidando lo que tú mencionabas, de que era un niño, Ujú, no dejar de ser niño, ujú. no prohibirme las cosas que hacía un niño, Okey. pero sí hacerme ver que había situaciones riesgosas para mí, si quería yo seguirme dedicando a buscar una meta, ¿no? Okey. ¿Cuáles eran estas? ¿Te gusta el fútbol? Pues sí, nada más que te puedes fracturar, y si te fracturas, pues ya olvídate del todo lo que te preparaste, te gusta esto, pero o, este tipo de cosas, ¿no? Entonces Yo sí, entiendo que una de las cosas que le pasó a nuestro abuelo fue que con tanto tiro perdió un poco la audición, ¿no? sí, lo que pasa es que anteriormente, pues, no se utilizaba la protección auditiva, Sí. y entonces, pues, ellos siempre tiraron alto poder y pistola y todo, que es muy estruendoso, Sí. sin una protección adecuada, y bueno, pues, eso finalmente va mermando, ¿no? Y son esos riesgos que mi tío Alejandro te comenta, ¿no? Te comparte. Sí, exacto. Y bueno, en ese entonces un equilibrio entre, okey, te dejo ser niño, pero también si tu meta es, lograr algo grande, vámonos por aquí. Y, en un sentido en el cual, vamos siendo muy, minuciosos en lo que queremos, hacer, ¿no? Si los selectivos son a principio de año, bueno, aquí es donde vamos a tener un poco más de intensidad en que vayas entrenando y todo, sin descuidar tus estudios. Ese fue el primer consejo de mi padre, ¿no? O sea, la prioridad, los estudios. Tú nunca dejes de prepararte, nunca dejes de estudiar, porque del deporte no vas a vivir. Obviamente, él lo decía en un sentido del cual él fue su experiencia, ¿no? Finalmente le hice caso, yo siempre, prioricé mis estudios sobre el deporte,
pero finalmente me dediqué al deporte Sí. y estudié una especialidad, una maestría en gestión deportiva y tuve un desempeño laboral en este sentido, lo cual no es que haya sido contrario a lo que me dijo mi padre, pero si yo no me hubiera preparado, como él Claro. me dijo, yo no hubiera podido tener este desarrollo laboral también, o sea, primero deportivo, pero luego laboral, integrado al deporte. Geniaste ambos, Claro, ¿no? Tanto la preparación profesional, estudiaste administración de empresas administración de empresas, así es. y lo conjuntaste con esta parte deportiva. Así es. Entonces, bueno, ya nada más para cerrar ese círculo del consejo, o sea, sí me dediqué al deporte y sí, pero sí me preparé para Sí. poder dirigir el deporte, ¿no? En ese sentido, bueno, también creo que no solamente en esto, sino en los resultados deportivos, fui un afortunado del deporte, yo así lo he dicho siempre, porque, bueno, toca conocer países que a lo mejor dices, en mi vida cotidiana nunca hubiera tenido esta posibilidad, Claro. o me tocó, tener la representación del país en otra latitud. La verdad es que es una satisfacción muy Sí, gratificante. claro, algo que te ganaste. Y todo fue gracias a esta, eh, disciplina, dedicación, todo lo que conlleva el deporte de alto rendimiento, pero en una manera muy, gradual desde niño. Okey. Yo veo, desgraciadamente, algunos casos de padres que quieren tanto, que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser, Sí. que los atosigan, los forzan y finalmente va a haber un choque, va a haber Sí, un hay una rompimiento. proyección por parte de los papás esperando que el niño logre lo que uno no pudo y muchas veces teniendo el talento el niño, llega a no querer hacerlo, que entonces se pierde la oportunidad. Exactamente. Este consejo de mi padre de decir, siempre, prioriza tu preparación y aprovecha también tus tiempos, fue en función de lo que él vivió. Sí, ¿Por qué? Porque finalmente el mejor etapa de mi papá como tirador, como deportista, él fue a una preolimpiada, a Montreal 76. Ahí era su mejor momento, pero ya estaba casado, ya tenía familia, ya tenía obligaciones. Entonces, siempre fue, primero tus estudios y también aprovecha que no cuando no tienes responsabilidades, porque una vez que tienes claro. responsabilidades, pues tu prioridad va a ser la familia, tu prioridad va a ser atender a los problemas que se puedan suscitar. Y tu mente va a estar también ahí. Entonces, Sí, cuando la verdad es que cuando te dedicas a una, eh, actividad como el deporte, tu mente tiene que estar bien clara y bien despejada, porque yo no me imagino poder rendir a un nivel mundial pensando que, híjole, es que mi niña mañana tiene que llevar esto a la escuela, o mi niña está enferma, o mi niño esto. Entonces, sí. creo que es una serie de factores, que supe escuchar en su momento y los pude poner en práctica para poder tener el el mejor desempeño que pude haber tenido, ¿no? Claro, sí, yo aquí sigo viendo la presencia específicamente de tu papá como un tutor que te enseñó el camino, que él ya, lo llevaba caminado, como un mentor que te aconsejaba, em, y que todo el tiempo estuvo presente contigo. Ahora, platícanos algo, ¿cómo es llegar a las olimpiadas? Porque hay un camino bastante, em, importante para poder llegar a una olimpiada a representar a tu país. Me platicabas que hay 4 años, 3 años previos para poder llegar a las olimpiadas donde tienes diferentes pruebas. Fíjate que tengo un periódico que guardé, precisamente cuando llegábamos de esta competencia de infantil, Ujú. se compaginó que, algunos, leoneses del club, ya no era mi padre ni mi tío, estaban clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los, hay una parte que se llama ciclo olímpico que comprenden para nuestra área, como México, 3 eventos, digamos, fundamentales y que son en diferentes años. Cada 4 años son los Juegos Olímpicos, Ujú. pero también cada 4 años son los Juegos Panamericanos, Sí, que son unos, juegos de todo el continente, desde Canadá hasta Chile.
Y hay otro año previo que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y México entra a estos juegos, incluso México no es un país centroamericano, es Norteamérica, pero México entra a estos juegos por el Caribe. En la clasificación de los Juegos del Caribe es donde entra México como Caribe. Como Caribe, Ok. exactamente. Entonces es lo que le toca a México para poder ir construyendo una delegación o clasificando a sus deportistas para el evento más grande, ¿no? Obviamente, desde los Juegos Centroamericanos, pues hay una etapa de clasificación, no es nada Claro. más de que México quiere llevar a tanto, sino hay una etapa de clasificación. Y estoy hablando de más de 35 deportes que comprende todo el esquema de los deportes olímpicos. Entonces, cuando yo era niño, yo visualizaba, ay, caray, es que yo quiero llegar ahí, a donde van ellos. ¿Por qué? Porque siendo parte de esa delegación, pues ya te entrega México una maleta con pants que dicen México, México. que son pants de competencia, pants de entrenamiento, pants de viaje, una maletota que puedo decir marcas, ¿verdad? Claro. En ese momento era Adidas. Y hoy en día, tú, dependiendo del patrocinador, pero tú puedes ir a la tienda y comprarte la playera. Anteriormente no. Esa playera solamente la traían los Era seleccionados exclusiva, claro. nacionales, del deporte que fueras, pero los seleccionados nacionales. Entonces, tú se la veías a alguien y dices: "Es de los mejores de México". Sí. Y entonces fue lo que a mí yo lo tengo, eso fue hace más de 35 años, lo tengo muy grabado. Es decir, yo quiero ir a donde van ellos. No sé ni a dónde, pero yo quiero ir. Y como a lo mejor, anécdota de lo que dijo el niño que ganó, pero, pues, ahí está en el periódico, ¿no? Mi meta es ir a Juegos Centroamericanos, a Panamericanos y a Olímpicos. Yo creo que el que lo escribió dijo: "Ay, pues nomás lo voy a poner porque lo dijo el niño, Que lo pero acaba de decir este niño. lo tengo ahí guardado porque, bueno, lo cumplí". Sí. Pero, ¿sabes cuándo lo cumplí? 10 años después. O sea, muchas veces, la gente piensa que de un año a otro puedes ir a unos juegos, ya no le llames olímpicos, sino juegos en donde tengas una representatividad nacional. Bueno, la verdad es que cuesta muchos años y, este sacrificio, o esta dedicación, o esta, Disciplina, ¿no? disciplina que hablamos antes, no da resultados inmediatos, da Claro. resultados muy lentos, muy lentos. Y, eh, te pudiera hablar más de las derrotas que de las victorias, pero Claro. finalmente las victorias son las que se cuentan, ¿no? Y las que llegan y las que se te quedan, pero para que haya una victoria, pues hay 100 derrotas. Y esto es lo que pasó, ¿no? O sea, después de muchos años, yo logro llegar a esa meta de, primero, de ir a unos Juegos Centroamericanos, en donde afortunadamente me va muy bien, soy el mejor mexicano que en mi deporte logra más medallas y todo, y al año siguiente se vienen los Panamericanos, y ahí sí ya es otro boleto, porque es decir, ahí ya va Estados Unidos, que es una potencia mundial, ahí ya va Canadá, y ya van los argentinos, Brasil, etcétera, O ¿no? sea, cada vez más competencia y cada vez el filtro Sí, es mucho más sí, o sea, delgado, las ¿no? competencias van, digamos, de manera ascendente en el nivel que se requiere, ¿no? Claro. Y obviamente en lo que requieres tú como competidor para poder destacar. Bueno, pues se vienen también los Panamericanos, de Winnipeg, fueron en ese entonces, en el 99, y me toca ganar una medalla ahí de bronce, fue la única igual de la delegación de tiro, y fue la primera que se ganaba después de algunos años. Entonces, híjole, pues empiezan a levantar las chispitas, ¿no? De que, caray, pues a lo mejor sí puedo, o sea, la otra, el que son olímpicos es lo más grande, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y se conjunta, ¿Qué edad tenías ahí, yo Roberto? tenía 22 años, se conjunta cuando yo termino la carrera, Mm. entonces ya tengo más tiempo. Se conjunta también cuando hay un poco más de apoyo ya a nivel federal y todo, porque pues siempre fue difícil tocar las puertas, ¿no? Pero ya con resultados en la mano y con a lo mejor un empujoncito de alguien que me pudiera presentar. Me acuerdo Sí. que me hablaban por teléfono: "Oye, ¿tienes cita con Ibar Cisniega, con el director de la CONADE en ese momento, en México, para ver cómo te puedo apoyar?". Híjole, pues yo haz de cuenta que estaba viendo a la superestrella, ¿no? Claro, Porque aparte, pues es era la máxima la autoridad máxima autoridad a nivel nacional del nacional. deporte, y pero no lo fui a ver porque alguien me haya, dicho o me haya abierto la puerta, sino mis resultados me abrieron esa puerta, Claro. pero era la única ventanita que tenía para aprovecharlo, ¿no?
Y bueno, pues, afortunadamente se fueron dando mejor las cosas en el sentido de preparación. Ya ahí mi entrenador no era mi papá, o sea, mi papá también supo hasta aquí yo llego, porque hasta aquí están mis conocimientos, de aquí en adelante búscale, ¿no? Algo más específico, más especializado. Así es, entonces, pues, me tocaba incluso irme ciertas temporadas a Estados Unidos, porque aquí no teníamos las condiciones, o irme a otro lado, o irme a competir a otro lado, porque ya era la única manera de poder tener ese roce internacional Ujú. y tener ya también esta facilidad de poder conseguir algunos implementos que aquí no se Sí, que conseguían. es el costo para poder llegar a esos niveles. Sí, Exacto, se tiene que pagar. exacto, pero era la ventanita, ¿no? Entonces, eh, al año siguiente se viene ya, pues, la clasificación a olímpicos y se viene tuvimos una gira por Europa, me acuerdo muy bien, era en enero. Esta modalidad que fue siempre la modalidad, mi especialidad fue rifle de aire. Esta modalidad se crea en Europa. En Europa se crea lo que es el tiro deportivo, tiene sus orígenes, pero crean esta modalidad ellos porque en invierno no podían tirar por el invierno tan crudo, ¿no? Sí. Porque se tiraba al aire libre. Entonces crean una modalidad que es cerrada. Si está nevando, pues lo climatizamos y se puede seguir tirando Con rifle de aire. con rifle de aire. Entonces, me voy en enero a 3 países, a Noruega, a Alemania y a Holanda. Obviamente, pues, con temperaturas bajo cero, pero a esta modalidad. Eh, Me acuerdo muy bien que llego a Noruega. En Noruega estaba el hasta ese momento campeón mundial actual, y en Holanda estaba hasta ese momento el que tenía el récord mundial. Okey. Entonces, pues, era aprender, ¿no? Y dar lo mejor que uno podía, pero, pues, sobre todo aprender. Sí. El primer día en Noruega quedo en tercer lugar, o sea, entro a la final, que son los 8 primeros. ¿De Digo, cuántos? no, como de 60, 70 O sea, tiradores. nada más que logro. Sí, entonces entro a la final, pues ya era un gran logro, ¿no? Totalmente. Pero aparte, las finales, como eran eventos, no eran copas del mundo, no era todo el mundo, eran eventos muy fuertes, porque en ese momento, te digo, todo el mundo tira esas modalidades, pero eran más regionales. La dinámica de las finales las hacían un poco más diferentes, y diferentes en el sentido de que cada disparo en la final o sea, tú haces el disparo y se lee el disparo, tirador tal, 9.5 o 10.4, pero entonces el público hace un ruidajal que no era normal en una competencia normal, pues. Entonces, eso yo no estaba acostumbrado. Era la tradición ahí. Yo entré en tercer lugar, pero empatado, y empatado con una leyenda también noruega de todo el y pues le logro ganar en la final, y me quedo con el tercer lugar el primer día, porque se tiraban 2 días allá. Pues obviamente ahí ya esta figura me felicita y todo, pues para mí fue un gran logro. Claro. Pues al día siguiente, la verdad es que las cosas se ven muy bien y entro en primer lugar a la final. El que había ganado el primer día y ganó con una superpuntuación, el recordista ahí noruego, No le fue tan bien en no ese. le fue tan bien en el segundo, entonces yo me cuelo y le saco 3 puntos, que eran muchos, Bastante. pero en una final, en un disparo lo pierdes. Y, pues, yo creo que toda la gente dijo: novato mexicano, pues, al primer disparo va a salir, No va a ser consistente. no va a ser consistente". Y la verdad es que, pues, me mantuve y logré ese primer lugar. Y yo creo que fue el momento. Tú te puedes preparar, pero si estás aislado en un país, o si no estás donde es la meca del tiro, que es Europa, en cualquier país europeo, pues, podrá ser muy bueno, pero no lo proyectas a quienes debes, ¿no? Sí, Y tú no vas a tener el respeto de tus contrincantes por ser buena onda o por ser muy ameno. Vas a tener el respeto cuando les ganes. sí. Este, Y platícame algo. Dices, comienzo este segundo día, en primer lugar, ¿qué hizo? ¿Qué hay en ti que hizo que te mantuvieras para no perder esos 3 puntos que llevabas de ventaja? híjole, pues yo creo que todo lo Y aquí se vale presumir, ¿eh? Se vale hablar de uno. sí, la verdad es que creo que es lo que le queda a uno de presumir los logros, porque bueno, Sí, porque además es algo objetivo, ¿no? Y en este espacio, esto que me estás compartiendo, además de todo tu testimonio, pero esto es bien importante porque esto es lo que las personas que te escuchamos decimos, aquí está lo valioso.
O sea, estás en una competencia en Europa, internacional, donde empiezas muy bien y el que estaba en primer lugar el día anterior no entra, no es tan consistente y se esperaría que tú perdieras, ¿no? Que no fueras consistente. Esto se me hace importantísimo de ti, de tu carácter. Y fíjate que más aún, ahorita que dijiste presúmelo, porque en ese entonces yo no tenía un equipo multidisciplinario que me dijera: "Oye, o sea, hay que tener una dieta en este sentido", un preparador físico, no tenía un psicólogo, no tenía a nadie. Tenía un entrenador, sí, que era un búlgaro que se vino a radicar años antes a México y aprovechamos esta mancuerna, pero no había las condiciones, o sea, era prácticamente de manera empírica que yo haya llegado allá y de manera más empírica que llegara a ganar, o sea, era como un sueño guajiro, ¿no? De esos. Pero bueno, yo creo que esto fue lo que me dio las herramientas, decir: "Oye", o sea, desde que yo me preparé aquí para ir a esas competencias, dije: "A ver, pues yo voy a ir a competir contra los mejores del mundo, pero es mi momento, o sea, si no lo aprovecho ahorita, eh, Es el momento, es la oportunidad. voy a competir contra personas, pues, que también tienen 2 ojos, y Sí. tienen 2 brazos, y tienen, o sea, ¿qué es lo que puede hacer la diferencia? Pues yo creo que nada más lo que uno tenga acá en la cabeza, ¿no?". Entonces yo fui como que sin prejuicios y vamos a ver hasta dónde, ¿no? O sea, yo voy a dar lo máximo a ver hasta dónde me da a mí. O sea, yo sé también que tengo una capacidad limitada, pero ese límite, pues yo lo voy a estirar hasta lo más que pueda y otra vez, sin prejuicios, ¿no? O sea, fue ver quién eras y que comparándote con los demás dices: "Tengo absolutamente todo". Exacto. Fíjate que hay un libro que se llama El juego interior del tenis, que habla de eso, que muchas veces en el tenis lo escribió una persona que jugaba tenis y se dio cuenta que su principal contrincante en un partido de 1-1 no era el otro, sino era la cabeza. Sí, sí, sí. Todas las historias que se podía estar creando para no ser consistente. El tiro es un deporte muy mental. Y yo creo que todos lo son en determinado momento, pero es un deporte en el que, aunque estés muy bien preparado, tu competencia es muy larga y puedes pensar muchísimas cosas, porque tú programas el tiempo en el que haces cada disparo. Son 60 disparos. Al principio tienes ciertos disparos de ensayo, que esos no cuentan, es Ujú. para alinear miras, pero después tienes mucho tiempo. Y, híjole, la mente te das cuenta que es bien poderosa Muy y así poderoso. como te puede levantar, te puede bajar y te puede hacer que pienses cosas que están totalmente fuera de la realidad, ¿no? Entonces creo que mi fortaleza ahí era precisamente saber que yo tenía muchas eh, deficiencias en En el equipo. mi equipo y en lo que yo tenía en mi país. Pues, en estos países europeos, el tiro es una industria, ¿no? En el cual, pues, se tienen canchas adecuadas, armamento, el lo que está, a nivel mundial en ese momento de Sí, punta, y competencias en las que tú agarras tu coche y en 2 o 3 horas estás en otro claro. país de las mejores del mundo. No lo teníamos acá, o no lo tenemos esa cuestión, y había que aprovecharlo. Por eso se hizo esta gira de 3 países, en esta época para poder, dar las puntuaciones requeridas para estar considerado en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, te digo, esta competencia, pues, se van las cosas el segundo día, yo tiré muy tranquilo, me sentía como si todo funcionara a la perfección y ahora había que, pues, sobrellevar la final, ¿no? Que es lo más complicado, porque en la final de un primer lugar te puedes caer hasta octavo o viceversa. La presión, ¿verdad? La presión y aparte que te digo, pues, que son países del área y en algunos casos, iba a Estados Unidos, pero y que fuera un mexicano, nunca había ido ningún mexicano. Y bueno, pues me toca estar en ese primer lugar y dije: "Bueno, pues ya hice lo más difícil, ahora es nada más sostenerlo", ¿no? Y te digo, esa realidad que yo sabía que tenía, no en mi contra, pero que no tenía las mismas condiciones que los otros, finalmente me hicieron sacar lo mejor de mí para decir: "Yo necesito contrarrestarlo de alguna manera, necesito ser perfecto en lo que yo piense, en lo que ejecute prácticamente, estamos igual de preparados, Sí. pero en lo que yo piense y en un momento de presión
que no me perjudique, ¿no? Y creo que supe encontrar la manera de que esa presión no me jugara en contra, que me jugara a favor, de decir, bueno, si están haciendo ruido, pues el ruido es igual para todos. Sí. Simplemente trato de que mi proceso del disparo no sea tan lento como para quedarme en los últimos a disparar de los 8, porque ahí sí ya entra un poco más la presión. Generé una estrategia y simplemente la cumplí al pie de la letra y al final pues se dio este resultado. Y pues de estos 3 puntos que yo le llevaba, sí me recortó algo de diferencia, pero no logró recortarme lo suficiente para quitarme ese primer lugar. Y bueno, a raíz de entonces, pues creo que ahora sí entré a las grandes ligas literalmente, no por quien hubiera sido en mi país, sino porque lo demostraste en un entorno complicado, en un país que tenía una tradición o tiene una tradición, en este deporte muy longeva y que, pues, demostraste que a lo mejor, no sé si en ese momento era mejor que ellos, pero ese día fui mejor que todos, ¿no? Así es. Y, sin quererlo, sin buscarlo, yo no sabía, en esa competencia, una de las organizadoras era la vicepresidenta de la Federación Internacional de Tiro, y el presidente en ese momento era un señor llamado Olegario Vázquez Raña, y pues el comunicado a México se dio de manera inmediata sin que yo ni siquiera pudiera tener contacto con el señor Vázquez, ni mucho menos, pero pues qué gran alegría para él también que siendo mexicano, sin saber que había un mexicano en tierras noruegas, le llame a alguien y le diga, oye, pues un Sucedió esto. compatriota tuyo vino acá y una competencia que aquí no le ganan más que los míos, pues la ganó. Entonces, hijo, la verdad es que se me hace chinita nuevamente la piel de recordar esos momentos porque tú no sabes cómo va a ser el camino. O sea, cuando tú tienes una meta muy clara, simplemente la sigues y el camino te va abriendo ventanas que tú nunca pensabas que existían. Y pues esta fue la ventana que se me abrió para los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando yo lo que único quería era ir a esta gira y pues tratar de aprovecharla al máximo. Y bueno, finalmente todo se acomodó para que así sucediera. Todo se acomodó, todo lo construiste. No, bueno, pues ahora sí que se dieron las circunstancias. Se dieron y estuviste ahí, ¿no? Sí, la verdad es que, como tú dices, o sea, eso lo guarda uno con mucho orgullo y lo tengo que presumir porque, bueno, Este, a mí me gustaría que un mexicano en otra rama de lo que sea me presumiera estos logros, ¿no? Claro. Oye, me preparé, fui a otro país y fui el mejor. Pues yo fui el mejor en ese momento, entonces Así es. sí se los voy a presumir porque de eso se trata este juego, ¿no? Sí, de eso se trata. Se trata de compartir, ¿no? Y de mencionar eso que uno ha logrado de manera objetiva. Aquí no es un tema de ego, es un Sí, tema claro. de reconocerlo, ¿no? Y de mencionarlo, porque esto es lo que sirve, los testimonios. Estuviste participando finalmente en 3 Juegos Olímpicos, más todas las competencias que vienen. Platícanos un poquito sobre estos resultados finales de tu desempeño como un profesional del tiro. Pues digo, para no entrar en detalles entre uno y otro, pero de manera global me toca, así como te platiqué ahorita todo lo que fue este ciclo olímpico de centroamericanos, panamericanos y olímpicos, me toca repetirlo para el siguiente ciclo olímpico y nuevamente para el siguiente, terminando en Beijing 2008, o sea, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, siendo mi mejor ciclo olímpico el último, Ujú. obviamente pues ya con más madurez, con más experiencia. En los Juegos Centroamericanos de ese ciclo, por ejemplo, me toca ganar 6 medallas de oro de 6 posibilidades. Fíjate nada Nunca ningún otro tirador en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ganó todos los eventos en los que participó. O sea, yo participaba en 3 modalidades, las 3 las gané de manera individual y México como equipo, o sea, los 3 que competimos, ganamos también la de oro. Dejé un récord centroamericano que sigue vigente todavía, eso fue en el 2006 en Cartagena. Y por esta situación de una delegación de más de 600 deportistas de todos los deportes, eh, me toca junto con Cintia Valdés de gimnasia, una gimnasta jalisciense, que también ganó 6 medallas de oro. Fuimos los 2 mexicanos con más medallas de oro. Nos toca decir unas palabras en Los Pinos, a representación de toda la delegación. Entonces, bueno, fue parte de esta
pues de estas anécdotas que se suscitaron a través de los resultados, ¿no? Después de ahí vienen los Juegos Panamericanos siguientes, que fueron en Río en 2007, y ahí solamente participé ya en la modalidad que fue mi especialidad, y hago una puntuación que fue récord panamericano. ¿Qué significaba en ese entonces? Pues que era la mejor puntuación de toda la historia de esa Padrísimo. modalidad. Sin embargo, los otros 2 norteamericanos, tiraron 2 puntos arriba de mí y, bueno, el récord fue de ellos, está como ellos. Pero, le digo, lo llamo a colación porque, bueno, ya el nivel competitivo ya era mucho más alto. Y el resultado de los Juegos Olímpicos de los 3 también fue el mejor en Beijing. Fue el lugar 25, pero, pues, con una cercanía ya de 2 o 3 puntos a los primeros lugares, que así se da en los Juegos Olímpicos, pero bueno, fue mi mejor participación de las tres competencias fundamentales, el último ciclo olímpico. Me toca participar en 3 campeonatos mundiales también, en 2 de ellos quedo en los primeros 12, en 2 de esos 3 como el mejor exponente del continente americano, por encima de los norteamericanos incluso, y en más de 25 copas del mundo, ¿no? Entonces, hay números y hay estadísticas que me tienen, todavía con una condición de decirte, por ejemplo, soy el único guanajuatense con 3 participaciones en Juegos Como Olímpicos, referente. como un referente. Obviamente, ha habido ya, y qué bueno, porque para eso son los récords y para eso son Claro. para que alguien más venga y la rompa, ¿no? O sea, tú simplemente cuando haces un récord, lo haces de ahí para atrás, pero como deportista te da gusto que alguien más llegue después y rompa tu récord, Sí, porque claro. significa que hizo mejor las cosas en las circunstancias actuales, pero lo hizo mejor que en el pasado. Y después de esta participación deportiva directa tuya, Roberto, también participas con el gobierno del estado en CODES, ¿sí? Sí, posterior a mi retiro deportivo, digamos, después de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, yo trabajo con la Federación Mexicana de Tiro 4 años, o sea, otro ciclo olímpico. O sea, ya no estoy compitiendo, pero sin embargo me toca, pues, organizar, planificar, ejecutar e incluso acompañar a la delegación mexicana a las competencias y A nivel federal. a nivel federal, sí, a nivel nacional, con la Federación Mexicana de Tiro. Y cierro mi participación también ya de ellos con otros Juegos Olímpicos, con los de Londres Okey. 2012. Entonces, en estos juegos yo tengo la participación ya como entrenador o como jefe de la delegación, pero me toca estar también en estos juegos. Y bueno, ya estaba yo casado, ya había tenido yo a mi primer hija, entonces ya era complicado seguir viajando. Eh, Recibo, después de este ciclo olímpico, una invitación por parte del director en ese entonces de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, de Ángel Robles, a desarrollar un proyecto de alto rendimiento en Guanajuato. No existía este programa y el nuevo gobierno del estado había generado un recurso estatal para poderlo implementar, pues lo cual era algo que yo siempre estuve teniendo esa cercanía con esta falta de recursos y ahora Sí, lo viviste en carne lo viví propia. en carne propia y ahora me daban la oportunidad de poder yo ser quien estableciera, pues incluso desde un reglamento, y todas las directrices para poder implementar este programa en Guanajuato. La verdad es que me llamó mucho la atención y aparte, pues yo había estudiado una maestría en gestión deportiva, entonces se compaginaba mucho con lo que me había preparado y pues ya era también una labor en la que me iba a permitir estar prácticamente en mi casa todos los días, ¿no? Así, me llevo estos 6 años de gobierno del estado y posterior a esta, participación, recibo también la invitación para ser el director de la Comisión Municipal del Deporte. Entonces, digamos, compaginando después de mi vida deportiva, la laboral 4 años, con cuestiones de tiro deportivo, después se compaginó también con 10 años en la labor de gobierno, tanto estatal como municipal, pero dentro del ámbito deportivo, ¿no? Okey. Así es. Yo te agradezco mucho el que estés hoy aquí conmigo. Me da mucho orgullo. Yo sabía tu historia, pero no la sabía tan a detalle siendo primos.
Y de verdad te digo, me da mucho orgullo ser tu primo, lo que lograste, y me gustaría que creo que este testimonio, sobre todo, va en 2 líneas. Uno, hacia los niños, sobre esa pasión, sobre ese talento que vamos identificando en el camino, y otro hacia los papás, en ese cuidado, en ese apoyo, porque, pues, como tú bien mencionaste y lo vimos en tu testimonio, no son caminos cortos, no son logros eh, que se tienen de poco esfuerzo, ¿no? Aquí estamos hablando de perseverancia, de sacrificar ciertas cosas que incluso en tu línea de vida pudiste haber dejado, como las fiestas, etcétera, por estar preparado para para la competencia o para el entrenamiento. Y habla de muchas fortalezas y de muchas virtudes que tú desarrollaste. Me gustaría que le dieras un mensaje a los niños que tienen esas ganas, que identifican ese talento, y a los papás sobre ese cuidado y ese acompañamiento hacia los niños, hacia ese talento. Sí, definitivamente, es que el deporte, te deja una huella en ti como ser humano que nunca la vas a poder, cambiar, nunca va a terminar, porque finalmente la competencia misma y la necesidad de ir en busca de resultados, porque el deporte se convierte como en una droga, quieres mejor resultado cada vez. Si quedaste en tercero la vez anterior, pues quieres ser segundo, ahora quieres ser primero, y cuando estás en primero quieres romper un récord, entonces siempre tratas de ser mejor. Y esto se queda en ti. Ujú. Si tú esto lo trasladas a tu vida familiar, a tu vida social, a tu vida laboral, pues vas a tender a ser más exitoso en lo que emprendas, porque eres muy cuidadoso en los detalles, porque eres fino en la preparación, en la planificación, en la ejecución, y todo esto te va llevando, te digo, pues a tener una vida más equilibrada, ¿no? Entonces, yo creo que es la enseñanza que a mí como persona me dejó el deporte y que siempre que hablo con alguien que va iniciando, trato de impregnarles esta mentalidad de, de aprender el deporte, porque el deporte te enseña valores, actitudes que no las vas a enseñar no las vas a aprender en la escuela, que no las vas a aprender en un trabajo, las vas a aprender porque las estás viviendo, haciendo algo que te gusta Sí. y estás viendo que te va dando resultados, ¿no? Entonces, creo que el compaginar deporte, vida social, vida laboral, vida familiar, es lo mejor que podamos hacer, tener una vida saludable, sana y siempre muy encaminada a la consecución de objetivos en lo que hagamos, ¿no? Sí, yo lo que veo en tu caso es una vida equilibrada atendiendo diferentes áreas, ¿no? Como familia, como escuela, etcétera. Y también viendo que los logros no son inmediatos, hay que caminar y hay que pagar esos precios llenos de gozo, ¿no? Que eso es lo ideal, el poder estar buscando una meta, pero disfrutando esa meta. ¿Qué mensaje le darías, por último, a los papás? Que siempre busquen este equilibrio de la enseñanza, del aprendizaje que buscan en sus niños, eh, y que también los dejen ser niños, que también eh, sepan que su naturaleza no está preparada a una edad corta para tener una disciplina, para tener resultados inmediatos y que traten de dejarlos ser ellos mismos, de que no quieran eh, visualizarse en sus hijos lo que ellos no pudieron hacer como en su momento, niños, jóvenes, adultos, no lo sé, pero que los dejen ser ellos porque cada quien tenemos una, un ADN diferente y simplemente hay que entenderlos, guiarlos, pero buscando ese equilibrio de estirarle un poquito y soltarle un poquito la cuerda para irlos encaminando. Sí, la idea es a través del deporte o de cualquier otra actividad, pero estar muy cercanos a ellos, Okey. preguntarles cómo se sienten, cómo van y todo, y motivarlos, porque finalmente lo que hace que uno pague el precio, como decías anteriormente, es que tienes una motivación para pagar ese precio. El precio no me estoy refiriendo a lo económico, sino
a un sacrificio. Entonces, siempre que tengas esa motivación, vas a estar pagando abonitos a esa meta que tienes, pero de a poquito y llevándolos de la mano, y los resultados son a largo plazo. Es decir, que identifiquen el talento, que lo apoyen y ellos como personas que tienen más experiencia sepan llevar el equilibrio en ese niño, ¿no? Para que logre sus metas sin dejar de ser niño. Y sin saturarlos, así es. Pues yo te agradezco mucho este espacio, tu testimonio de vida que a mí me deja mucho y que, te repito, me da mucho orgullo y, pues, gracias por compartirte, Roberto. Al contrario, Roberto, un gusto estar aquí contigo. Me hiciste recordar anécdotas y vivencias que ya tenía por ahí guardadas, pero muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar en este espacio. Recuerda suscribirte y tocar la campanita para que en cada uno de los contenidos que compartamos se te notifique. Muchas gracias.